Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad les detallaré la resolución de un ejercicio de movimiento relativo del curso dinámico. Empecemos. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Dos autos de carrera A y B están viajando por la porción circular de una pista. En el instante mostrado, la rapidez de A está disminuyendo a razón de 7 metros por segundo al cuadrado, mientras que la rapidez de B se está incrementando a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Para las posiciones mostradas, determinen la magnitud de la velocidad de B respecto a y la magnitud de la aceleración de B respecto al auto A. Bueno, tenemos aquí, ¿no? El gráfico, tenemos movimientos circulares de tanto del auto A como del B, tenemos un radio de curvatura para cada uno y un ángulo de inclinación con respecto a los ejes X y Y, ¿no? Si nosotros usamos un eje X y Y así, podemos darnos cuenta que está referido hacia esos ejes, está referido así. Este es paralelo con el eje X, y este de aquí sería paralelo con el eje Y. Este aquí. Listo. Entonces, pasada esa explicación, pasamos a primero comenzar con las velocidades a metros por segundo, porque si nos damos cuenta tenemos en kilómetros por hora, pero así no es el sistema que nosotros vamos a utilizar. Por lo cual, comenzamos a descomponer cada uno. Primero los kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Listo. Una hora equivale a 3600 segundos. Entonces podemos ir simplificando kilómetro con kilómetro y hora con hora. Después dos ceros. Y, mitad y mitad. 18, mitad 5. Listo. Tenemos una relación de kilómetros por hora a metros por segundo que es de 5 a 18. Por eso que aquí en la velocidad ponemos 5 sobre 18 nada más. Entonces, multiplicando, haciendo toda esta operación, nos sale que la velocidad es 45 metros por segundo. Perfecto. Ahora la velocidad de B, igualito, 144 kilómetros por hora por 5 sobre 18 metros por segundo. Lo pasamos, se van los kilómetros por hora, y tendríamos que la velocidad de B es 40 metros por segundo. Listo. Ahora pasamos a analizar uno por uno. Primero, con el caso del carro A. Tenemos que tiene un radio de curvatura de 300 metros y pasamos a hacer su diagrama, ¿no? Entonces pasamos a hacer unos ejes tangenciales y normales correspondientes para el coche A y podemos observar que la velocidad va a estar en este sentido porque el movimiento se da hacia ese sentido. Pero acá nos dice, la rapidez ya está disminuyendo a razón de 7 metros por segundo al cuadrado, es decir, que la aceleración va en contra del movimiento, por lo cual es negativo. Entonces podemos, graficándolo en vector, va a ir en contra del movimiento, que es la velocidad. Por eso está en sentido contrario. Además de esta aceleración en la sección tangencial, porque tenemos un movimiento circular. Así que tenemos también una aceleración normal. Y esa aceleración normal va hacia el centro. Listo, ya tenemos las tres fuerzas, por así decirlo, que actúan en nuestro sistema. Ahora, hay que ir descomponiendo una por una para pasarlo al eje X y Y normal, ¿no? Para poder todo unificarlo y uniformizarlo. Entonces, haciendo una intersección de los ejes X y Y, los ejes tangencial y normal, podemos obtener que la aceleración normal va hacia el sentido de aquí del eje normal hacia la parte izquierda. Y tenemos que el ángulo con respecto al eje X, porque vemos que este de acá es paralelo con el eje X, es 30 grados. Entonces, ángulos opuestos por el vértice, 30. Y para completar el 90 grados de los ejes X y Y, porque son perpendiculares, así como los ejes tangenciales y normales, tenemos a tener 60 grados con respecto al eje Y. Entonces, pasando hacia este lado, tenemos la aceleración normal de A, tenemos para este lado, que está cerca del ángulo, la aceleración normal A con seno de 60, con el sentido hacia abajo, es decir, negativo, en el eje Y. Y también en el sentido negativo, la aceleración normal de A por el seno de 60, que es el eje X negativo, porque va hacia la izquierda. Ahora pasamos con la velocidad de A. Entonces, la velocidad se encuentra en ese sector que está apuntando hacia aquí. Entonces, el ángulo ya sabemos que es 30, opuesto por el vértice 30, y para completar, ya sabemos que esto de aquí, el ángulo tangencial normal, son ortogonales entre sí, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Por lo cual, si acá es 30, por completar es 60. Y listo. Ahora pasando hacia este lado tenemos la velocidad de A seno de 60 y el eje J positivo, porque apunta hacia arriba. En cambio aquí tenemos la velocidad de coseno de 60, pero apuntando hacia la izquierda en el eje X, por eso es menos, y el vector Y negativo. Ahora pasamos con la aceleración tangencial, que está opuesta ya sabemos, al movimiento, por lo cual se encuentra en ese sector. Pero acá tenemos que esto vale 30, opuesto por el vértice 30, para completar el 90 en el eje X y Y, 60, listo. Y ahora para completar el ángulo 90 aquí en el eje tangencial y normal,
vamos a tener que esto vale 30. Entonces, pasando, tenemos la aceleración tangencial de A, tenemos acá el ángulo, bueno, el ángulo es 30, por lo ya calculado. Vamos a ver que en la dirección del eje Y negativo porque apunta hacia abajo, tenemos aceleración tangencial de A coseno de 30, y para el eje X positivo porque apunta hacia la derecha, aceleración tangencial de A seno de 30. Listo, ahora pasamos con el coche B, que tiene un radio de curvatura de 250, tiene un ángulo de 45, y tiene, bueno, pasándolo, como dice que la rapidez incrementa a razón de 2 metros por segundo, es decir, que va acorde al movimiento, por lo cual los dos se dibujan en el mismo, por así decirlo, en la misma dirección, en el mismo sentido. No necesariamente están uno sobre otro, o uno en la misma posición que el otro, sino que lo hacemos simplemente para un mejor entendimiento de esto, que no van en ese sentido del eje tangencial. Y también tenemos, ¿no?, la aceleración normal en B que apunta hacia el centro. Entonces, haciendo uno por uno, primero la aceleración normal en B. Esto lo podemos poner también como si pasáramos la aceleración normal hacia ese punto. A ver, hacia ese punto de aquí, pasando, esto va a ser el CM45. Perdón, la aceleración normal en B. Es lo mismo que este de aquí es lo mismo que este. Entonces, acá el ángulo 45, pasándolo hacia acá, porque todo esto es 90, va a ser 45. Pasando aquí, porque es 90 también, 45. Y pasando aquí, porque es 90 también, 45. Entonces acá también es 45 grados. Entonces, como aquí también es 45 grados, y eso también es aceleración normal en B, pasando aquí podemos observar, ¿no?, la aceleración normal en B, un módulo, lo que es el ángulo de 45, lo que es la aceleración normal en B en la dirección del eje X positivo porque apunta hacia la derecha, y la aceleración normal en B en el 45 que es positivo porque apunta hacia arriba. Listo, tenemos esos dos datos. Ahora pasamos con la velocidad en B. Que bueno, si nosotros vemos la velocidad en B y la aceleración tangencial en B van a compartir el mismo ángulo porque van en la misma dirección. No porque estén posicionados igual, sino porque van en la misma dirección. Entonces, si el ángulo de aquí es 45, porque nosotros trazamos este ángulo de aquí es paralelo al eje Y que va a ir así, y el eje X que está acá, entonces esto de aquí va a ser 45, porque esto de aquí es paralelo a esto. Entonces, teniendo eso en mente, 45, todo es 90, eso es 90, completando el eje tangencial y normal ortogonal, 45 va a ser con respecto al eje Y, la velocidad en B. Entonces, pasando, tenemos la velocidad en B, tenemos el ángulo de 45 grados, tenemos lo que es en este lado del eje Y negativo, porque apunta hacia abajo, velocidad en B coseno de 45, por eso negativo. Y tenemos la velocidad en B seno de 45 que apunta hacia la derecha, entonces el eje X es positivo. Listo. Finalmente, la aceleración tangencial en B es la misma, como ya sabemos, por lo había explicado que van en la misma dirección. 45 grados también comparten lo que es el coseno y el seno, y simplemente lo que cambia es el valor que está multiplicando, que en este caso es aceleración tangencial. Entonces, pasando, ahora sí, vamos a ver los datos que tenemos y que nos falta por hallar. Primero, hemos hallado lo que es la velocidad en A. Listo. Hemos hallado lo que es la velocidad en B. Perfecto. La aceleración tangencial nos dice acá que está disminuyendo a razón de 7. Nosotros podríamos poner menos 7. Sí, tranquilamente, pero como estamos en módulo, lo ponemos así en positivo, 7. Listo. Ahora tenemos la aceleración tangencial en B, que es 2, porque dice que está incrementando, ya está. Y nos falta lo que es la aceleración normal para cada coche. Entonces, según la fórmula, la aceleración normal va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de curvatura. Para A, la velocidad en A es 45, listo, acá está. Pero el radio de curvatura, ¿cuánto es? Aquí nos dice 300 metros. Entonces, entre 300 nos da este valor, 6,75 metros por segundo al cuadrado, la aceleración normal en B. Listo, ahora la aceleración normal en B. El radio de curvatura, 250 metros. Listo. La velocidad en B, 40. Entonces, 40 al cuadrado entre 250 nos da este valor, 6,4 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí tenemos todos estos datos que van a hacer para poder calcular lo que son las velocidades y las aceleraciones. Entonces, si nosotros vamos a tratar, o vamos a decir, ¿no?, que es la velocidad relativa de B a A, entonces nos dice velocidad de B respecto a, y aceleración de B respecto al auto A. Como dice respecto a quien le dice respecto a, al que termina esa frase, es el que va a ser el observador. Entonces, en este caso, como nos piden la velocidad de B respecto A va a ser el que va a observar a cómo se mueve B. Entonces, el A, en el caso del coche A, va a ser el observador, su velocidad va a ser nula, porque va a estar observando más que todo el coche B, va a haber acá una posición radial,
de velocidad con respecto a, digo, del coche B con respecto a una distancia, un vector. Él va a estar observando cómo se mueve y puede decir, ¿no? O sea, uno se puede pensar, ya, a ver, la velocidad va a ir en este sentido y la aceleración relativa va a ir en ese sentido. Después se confirmará o se contradecirá con lo que vamos a hallar, pero por ahora vamos a dejarlo así. Listo, entonces calculamos primero la velocidad en B. Ah, pero claro, la velocidad relativa se halla con esas fórmulas. La velocidad de B con respecto a es la velocidad relativa de B, perdón, la velocidad de B menos la velocidad de A en vector. Y la aceleración relativa de B con respecto a en vector va a ser la diferencia de aceleraciones del coche B con el coche A. Nada más. Ahora pasando ya hacia a calcular, tenemos la velocidad en B. Si nosotros acordamos y buscamos, a ver, ¿de dónde estás? Aquí. Tenemos, ya hemos descompuesto, esto ya no vale. Entonces solo tenemos velocidad en B sin 45, velocidad de B coseno 45. Pero vemos que ya están descompuestos cada uno respectivamente. Entonces, velocidad de B en el eje Y, que es del eje X, su vector unitario, va a ser positivo. En cambio, el eje J, en el vector unitario J del eje Y, va a ser negativo porque apunta hacia abajo. Entonces, reemplazando el valor que ya teníamos del dato de velocidad en B, que es 40 metros por segundo, vamos a hallar 40 por el seno de 45 menos 40 por el coseno de 45. En este caso, seno y coseno de 45 son lo mismo. Entonces, por eso vemos que acá tenemos dos resultados iguales, 28,284 y menos 28,284 J metros por segundo. Listo, tenemos la velocidad en B. Ya estamos. Ahora, la velocidad en A. Bueno, la velocidad en A es lo que más que todo hay que irnos a la descomposición que hicimos de la velocidad. Y justo aquí está. Entonces, nos centramos en esta parte. Velocidad en A. Esto ya no vale porque hemos descompuesto con lo que respecta al eje X y Y. Vemos que el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Entonces, ahora vamos a los datos. ¿Cuánto vale la velocidad? 45. Listo. Entonces, calculando, tenemos menos y más, porque ya vimos que uno va hacia la izquierda y otro va hacia arriba. Entonces ponemos los vectores unitarios I y J, reemplazamos 40 por coseno de 60 y 40 por seno de 60 y nos da velocidad en A va a estar compuesta de menos 22,5i más 38,971 J metros por segundo. Listo, ya tenemos las dos velocidades de los coches. Entonces hallamos la velocidad relativa de B con respecto a A, con la siguiente fórmula que así que ya mostramos. Entonces, 28,284i menos 22,5. Pero como es menos menos, ese menos va a valer más. Entonces se suman estos dos. Por eso tenemos acá 50,78i positivo. Positivo. Y después, acá, menos 28,284 menos más, este menos más, bueno, este no se vuelve menos. Entonces menos con menos va a haber una suma, con donde va a prevalecer el signo negativo. Por eso ponemos menos. Entonces sumando estos dos nos da 67,26 vector J, ¿no? Metros por segundo. Ya tenemos todo lo que es la velocidad relativa de B con respecto a en vector. Pero otros nos piden la magnitud, así que va a faltar en un momento vamos a hacer el módulo de la respectiva, ¿no? Por otro lado, pasamos con aceleraciones. Bueno, esto es un poquito más complicado, porque hemos tenido tanto en la aceleración en B como aceleración en A, hemos tenido aceleraciones normales y tangenciales, pero no con respecto al eje X y Y, sino con respecto a los ejes tangenciales y normales. Y hemos tenido que descomponer, por lo cual vemos acá que hay varios componentes que están implicados. Primero, para el vector unitario Y, que es correspondiente al eje X, tenemos aceleración normal en B coseno más aceleración tangencial de B. ¿Pero de dónde saldrá esto? Bueno, vamos a la descomposición en B. Tenemos que hacer la aceleración normal en B coseno de 45. Acá está. Este es uno. Apunta hacia la derecha. Positivo. Ahora el otro. Buscando el otro, tenemos la aceleración tangencial en B seno de 45. Dos positivos. Por eso es que aquí, cuando hacemos el cálculo, tenemos dos sumas. Unas dos positivas porque es una suma en este caso de lo que son todos en el eje X, todos están en el eje X, por eso lo sumamos. No es que porque uno sea aceleración normal y tangencial, no, porque ya los hemos pasado. Esto de aquí solo representa el valor de lo que hemos tenido, pero esto ya no son aceleraciones tangenciales y normales. Son simplemente valores de la aceleración que están en el eje X. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a hallar que la aceleración normal en B, según los datos, aquí está, 6,4. La aceleración tangencial es 2. Entonces, haciendo los cálculos, acá 6 coseno de 45 más 2 seno de 45 nos sale 5,94 en el eje Y. Ahora con el eje, perdón, el vector unitario J, que corresponde al eje Y. Entonces, aceleración normal en B, seno de 45 menos aceleración tangencial B coseno de 45. Vamos a buscar de nuevo. Vamos al B. Ya, aceleración tangencial en B. Vemos que hacia abajo es negativo. Vimos que había un negativo.
Ahora vamos con la aceleración normal. Está aquí. La aceleración normal está hacia arriba, pero la aceleración tangencial está hacia abajo. Aquí, hacia abajo. Ven que uno es hacia arriba, hacia abajo, por eso aquí hay un más y un menos. Entonces, al haber un más y un menos, este va hacia arriba, este va hacia abajo, se una resta. Ya tenemos la aceleración normal que valía, según los datos, 6,4, sí, 6,4, y aceleración tangencial 2, reemplazando datos, 6,4 sin 45 menos 2 cosine 45 nos sale 3,11 J. No, entonces ya tendríamos la aceleración en B va a ser 5,94 I más 3,11 J metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ahora con la aceleración en A, hacemos lo mismo. Vamos a buscar lo que hemos descompuesto con las aceleraciones. A ver. La aceleración normal, con respecto al eje X, o el vector unitario Y, tenemos aceleración normal en A se nos presenta negativo, porque apunte hacia la izquierda. Y ahora vamos a buscar la aceleración tangencial, hacia la derecha, o sea, este es positivo. Entonces, al haber un negativo y un positivo, va a haber un menos más. Y eso lo podemos ver aquí, un menos y un más. Entonces, la aceleración normal en A seno de 60 más aceleración tangencial de A seno de 30. Vamos a los datos. Tenemos que la aceleración normal vale 6,75 y la aceleración tangencial vale 7, pero ese 7 es negativo. Pero como ya no es necesario porque ya hemos descompuesto y esto simplemente es el módulo, ya no es necesario poner menos 7. ¿Por qué? Porque ponemos acá más 7, no tendría sentido, quizás algunos piensan, pero es que en este sentido del X es positivo, por cómo va. Pero acá vemos que en el eje Y, en el vector unitario J, sí es negativo, porque apunta hacia abajo. Eso ya es parte de la descomposición. Simplemente tomamos el valor de 7 como el módulo. Lo que hemos hecho lo que hemos puesto aquí, que es disminuyendo razón de 7, era simplemente para colocar la gráfica. Una vez que está colocada la gráfica, simplemente tomamos el valor como módulo, porque ya hemos descompuesto. Si no, estaríamos contradiciendo lo que hemos realizado. Entonces, aceleración normal de A seno de 60, que es 6,75, menos 6,65 seno de 60 más 7 seno de 30, va a ser en el eje Y, digo, perdón, en el eje X, vector unitario Y, menos 2,35 Y. Listo, ahora el eje Y del vector unitario J. Buscamos la aceleración, ya, listo. Aceleración normal con respecto al eje, acá está, hacia arriba, es positivo. Entonces vamos a buscar el otro. Tangencial negativo, hay un más menos también. Entonces, al haber un más menos, a ver acá, no, perdón, en A, no, sí, en A. Listo. La cancelación tangencial, este es negativo, está apuntando hacia abajo. Entonces la opción normal también apunta hacia abajo. Entonces hay dos negativos. Hay un menos y acá también hay un menos. Entonces por eso podemos observar aquí que hay dos menos. Entonces teniendo eso en mente y viendo que acá hay dos menos, vamos a ver que prevalece el signo negativo. Y al prevalecer el signo negativo simplemente vamos a poner acá un menos y el valor que nos sale. Bueno, la acción normal ya sabemos que vale 6,75 por coseno de 60 menos, o bueno, más ya igual es, porque el menos ya está afuera. Aceleración normal 6,65 coseno de 60 más 7 por coseno de 30. Y ese valor nos sale 9,44. Finalmente tendríamos que la aceleración en A va a ser menos 2,35 I menos 9,44 J metros por segundo al cuadrado. Acá podemos observar que ya están los dos signos negativos, por lo cual ya no era necesario poner el 7. Nos decían que la aceleración en A está disminuyendo y acá se puede observar que está en contra de movimiento porque los dos son negativos, está apuntando hacia distinto dirección del movimiento. Entonces, haciendo la fórmula respectiva de aceleración de B menos A para hallar la aceleración relativa de B con respecto a A, tenemos 5,94 menos menos, se vuelve más, 2,35. Entonces, en el eje X, vector unitario Y, 8,29. En el eje Y o vector unitario J, 3,11 menos menos, se vuelve más también. 3,11 más 9,44, 12,55 J. Listo. Entonces la aceleración relativa de B con respecto a A va a ser 8,29 I más 12,55 J metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos lo que es la velocidad y la aceleración en vectores. Ahora hay que decir que lo que nos falta, magnitud. Nos piden magnitud, es decir, el módulo de cada uno. Entonces en módulo tendríamos la velocidad en B con respecto a la raíz de sus componentes al cuadrado. Ya, 50,78, 7,26 nos sale este valor, que es 84,28 metros por segundo. La velocidad relativa de B con respecto a una respuesta. Ahora, aceleración de B con respecto a componentes al cuadrado, nos sale 15,04 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, ya tenemos la solución de este ejercicio. Y como dato extra, nosotros habíamos puesto, ¿no?, que
En este caso, vamos a buscar otra vez esta página donde hicimos lo que es las observaciones. Aquí. Nosotros dijimos principalmente que así debería, así hubiese sido, ¿no? Nosotros suponemos, quizás va a ser así, pero ahora se confirma o se niega eso. Y viendo acá, tenemos acá en el eje, perdón, en el vector, en la velocidad, el vector velocidad de b con respecto a va a ser en el eje x positivo, pero en el eje y negativo, es decir, que apunta hacia la derecha, pero va hacia abajo. Por eso que aquí, si nosotros ponemos un eje x y y, aquí así y así, vemos que va hacia abajo, va ese sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque el x es positivo, pero el y es negativo. Por eso que acá cambia con lo que habíamos propuesto. Nosotros dijimos que la velocidad era para acá y la aceleración para acá. Así era la velocidad que lo pusimos, así. Pero no, no están los dos positivos. Como el x es positivo, como tenemos que el x es positivo, por eso el x positivo hacia la derecha y el y negativo hacia abajo. Por eso que en este cruce de estos dos tenemos la velocidad relativa de v. Ahí se arregla eso. Y es una manera de expresar cómo es la velocidad relativa de v con respecto a, porque bueno, también podemos hacerlo con orientación y hallar el ángulo con respecto a las componentes, pero es simplemente para una manera de observación, de detalle, ¿no? Para decir, ya, tú sabes que esto está por aquí. Y listo, ya tenemos eso. Ahora la aceleración. Tenemos que la aceleración son dos componentes positivas. Entonces ya no va a ser, como en este caso pusimos, uno positivo y otro negativo, y el eje X positivo, el eje Y negativo. Si no va a ser los dos positivos, entonces, si los dos son positivos, y trazando otra vez, trazando otra vez nuestros ejes X y Y, el eje X positivo y el eje Y negativo está en este sector de aquí, en este sector, en todo esto. Entonces, si está en esa parte, por eso nosotros ponemos la dirección hacia ese lado. Más o menos calculando por 18,29 más 12,55. Entonces, más o menos está apuntando por ahí, ¿no? Puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero eso es cuestión ya de la orientación del ángulo que pueda existir. Por ello, no hay ningún problema. Y entonces, en ese caso, ahí quedaría, ¿no? Lo que es la resolución de este problema, viendo lo que son la observación del coche A, y hemos hallado los módulos de la velocidad y la aceleración relativa de B con respecto a, y cómo más o menos se vería, ¿no? Como más o menos es como el coche A está observando la velocidad y la aceleración de B con respecto a él mismo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.